Pero lo primero que debes de cuestionarte para realizar un movimiento educativo es ¿qué es un ser humano? Le está generando mucha ansiedad. O sea, qué difícil es ser niños, qué difícil es ser adolescentes en este momento de la humanidad. Sabemos que los medios electrónicos causan ansiedad, depresión, baja voluntad. Yo lo que digo aquí, festejemos tanto que nos estén chingando los niños, que sean latosos. Es algo que estamos también como coartándole a las nuevas generaciones. Si una educación no te reta y no te desafía en tu autoeducación, no es una buena herramienta educativa. Yo me acuerdo que entre más temprano quieras enseñarle a leer a un niño, sí, va a aprender y lo va a hacer muy bien, pero va a odiar el conocimiento. Pues trabaja tu autoestima. Claro. El papá. Claro, totalmente. Porque si te mueve lo que el vecino hace para tú tomar las decisiones con tu hijo, pues es muy inconsciente, ¿no? Para la pedagogía, el TDA no existe. O sea, eso es un diagnóstico que la pedagogía Waldorf no maneja. Mi termómetro es cómo llega, cómo se prepara mi hijo para llegar a la escuela cada mañana y cómo sale. Y te das cuenta que está bien. Creo que la pregunta del millón, y a veces todo no lo sigo haciendo, es ¿y cómo son los niños, Waldorf, cuando dejan de ser niños? Dime qué padeces y te diré de qué colegio vienes, ¿no? Cavernícolas. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de Cavernícolas, el podcast para papás, masculinidades y otras artes, que así ha crecido afortunadamente este podcast. Y hoy este episodio es para hablar de uno de los temas que yo creo que más nos preocupan, más ruidos nos hace. Muchas veces estamos involucrados de otra forma, de muchas formas, y algunos cavernícolas y cavernícolas, pues a veces no tan vinculadas, pero es crucial, importante para nuestros críos, nuestras crías, que es hablar sobre la formación educativa, sobre los modelos educativos y sobre lo que nosotros como adultos vamos decidiendo y tomando las decisiones, yo creo que más importantes en el momento de ir creando y dándole una educación a nuestros hijos y a nuestras hijas. Este episodio es un episodio que además ya tenía muchas ganas, lo hemos venido planeando y buscando el momento preciso de la agenda, porque tengo a Juan Rivera, que él es miembro del colegiado directivo de Flor de Lis, una escuela Waldorf. Yo aquí he hablado mucho del modelo Waldorf y también muchos de ustedes me han preguntado ¿y qué es esto? O algunos invitados también conocen y me han preguntado en estos micrófonos en vivo ¿qué es esto del modelo Waldorf? Y hoy tengo a Juan Rivera, que él es profesor, pero también él es cabeza, él es parte de este el colectivo, o más bien el colegiado, que así se rige, digamos, que la dirección de una escuela cuando está bajo el modelo Waldorf. Bienvenido, Juan, gracias por venir a esta cueva. Pues muchas gracias por la invitación y qué bueno que logramos concluir y concretar la cita, la entrevista, esta charla, y pues gusto de compartir contigo y con toda tu audiencia estos momentos, Omar. Gracias. Y yo creo que una de las preguntas con la que me gustaría empezar, Juan, es ¿qué es esto del modelo Waldorf? ¿Cómo es esta educación? ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Cómo le explicaríamos a un cavernícola que no conoce mucho de Waldorf? Pues mira, voy a intentar ser lo más concreto y lo más directo que se pueda. Este modelo nace en 1919 en Stuttgart, en Alemania, y nace por Rudolf Steiner, el creador de esta pedagogía, el cual él desarrolla la antroposofía, ¿no? Que es una mirada al ser humano. Y él junto con su esposa se preguntan ¿cómo es posible que haya una ciencia para todo? ¿No? Hay una ciencia para estudiar al reino vegetal, hay una ciencia para estudiar al reino mineral, hay una ciencia para estudiar la anatomía, hay una ciencia absolutamente para todo, casi todo, sí, ¿no? Sí. Y él se pregunta y dice, ¿y cómo no hay una ciencia que estudie profundamente al ser humano? ¿Cómo es posible que eso no exista? Claro, tú me puedes decir, existe la antropología, pero muchas veces la antropología no te responde las preguntas del ser tan complejo que es el humano, ¿no? Entonces la antroposofía lo que quiere decir es conocimiento o sabiduría profunda del ser humano. Okay. Entonces a partir de la antroposofía, Rudolf Steiner da bastantes charlas por Europa y en algún momento él llega a una cigarrera, la cigarrera Waldorf, y da su charla sobre el conocimiento y la concepción del ser humano y su constitución.
Y él primero quería su propuesta era hacer una renovación social, ¿no? Y justamente él hablaba que si no se, ya en 1919, 1919, él ya estaba hablando que si no había una reestructura social, el mundo iba a colapsar en pandemias, en epidemias, en crisis sociales, en guerras. Y esto como clarividente lo podía decir y lo podía pronosticar. Y si vemos nuestra última década tenía bastante razón. Sí. Entonces, con esta visión del ser humano se le acerca un empresario, el dueño de la cigarrera, Waldorf, y le dice, oye, mira, qué interesante todo lo que estás diciendo. ¿Por qué no hacemos un modelo educativo? ¿O por qué no hacemos una escuela con esta concepción del ser humano? Y algo muy interesante de Rudolf Steiner era que cuando alguien le preguntaba algo, era la señal para empezar a desarrollarlo, ¿no? Quizás hicimos pocas preguntas o la humanidad hizo pocas preguntas para Rudolf Steiner. Entonces, a partir de ahí, él funda la escuela junto con Emil Molt, que era el empresario, y empiezan a hacer esta escuela para los hijos de aquella cigarrera, ¿no? Rápido empieza a haber extraordinarios resultados, se empieza a expandir por Europa, por América, Asia, y hoy en día es el movimiento educativo más extenso del planeta. ¿Ah, sí? Impresionantemente, sí. O sea, ¿es el que ha crecido más en los últimos tiempos o es el más extenso? Ambas. Ha crecido más y es el más extenso. Y es muy interesante porque culturas orientales adoptan China, Corea, Japón. Está, a pesar de que es muy occidental el modelo, en Oriente lo están aceptando de manera muy amigable porque los resultados son eficaces, ya que está basado en el conocimiento del ser humano. Y eso me gustaría entrar. Cuando miramos los modelos educativos, digo, no me gusta generalizar, pero sí tengo un pronóstico, ¿no? Casi siempre nos podemos ver que los modelos son basados en que la economía, en que la política de un país crezca. Ese es el centro, muchas veces, de la educación. Y el ser humano, lo más importante, queda en la periferia, queda alrededor de eso. Sí. Y yo creo que está muy bien que políticamente se crezca, económicamente se crezca, pero lo primero que debes de cuestionarte para realizar un movimiento educativo es ¿qué es un ser humano? Esa gran pregunta. Porque si tú empiezas por los intereses políticos, económicos de un país, sí va a crecer, pero a costa de sacrificar al humano. Sí, ¿Sí me explico? Entonces, la propuesta de la pedagogía Waldorf, que está basada en la antroposofía, en el saber, en el conocer al ser humano, lo más importante es saber ubicar qué necesita el ser humano. No qué necesita el padre, no qué necesita la madre, no qué necesita el comercio, no que necesita la política. La industria, porque si nos ponemos a pensar y abrimos los ojos, a mí me da mucha risa porque de repente yo voy por la Ciudad de México y veo que hay un letrero afuera de una escuela. Niños de primaria o de jardín de niños ya fueron a Alemania, regresaron a Inglaterra y esa es la publicidad, ¿no? Y digo, eso está muy bien, pero ¿será que un niño de jardín de niños o un niño de primaria tenga que estar en eso? Comercialmente suena muy bien y es un buen eslogan. Claro, es un buen gancho. Que el papá quiera ver a sus hijos triunfar, que es lo que queremos todos, ¿no? Que les vaya bien a los hijos. Después ya van creciendo las expectativas que ahí vamos formando. Totalmente, pero muchas veces en esa ansiedad de triunfar, en esa ansiedad que está basada con la teoría darwinista, que en algún momento lo podemos desarrollar más, que eso también es toda una teoría que podemos analizar, que finalmente lo que te dice esa teoría en tu inconsciente o tu consciente, lo que te dice es tú tienes que comerte al más débil. Claro. Y eso es lo que te enseña cualquier universidad de economía, ¿no? Te dicen tienes que ganar más, gastar menos, pese a que pases por encima de cualquiera. Entonces yo digo, eso no es humano, ¿sí me explico? Económicamente, claro que es conveniente. Forma parte de un modelo. Pero ¿cómo puedes estar enseñando eso en una universidad? O sea, que eso sea tu principal motor. Hay que analizar, ¿no? Que a lo mejor se ha vuelto parte del humano, porque hoy muchas de las universidades, muchas de las escuelas, de los modelos educativos y también señales que de repente puede haber
en el ámbito laboral, en el ámbito político, económico, que pareciera que ese es el modelo a seguir, ¿no? O sea, mucha esa frase que acabas de poner, es un modelo darwinista o este postulado darwinista de hablar de va a sobrevivir el más fuerte o el más hábil. En pandemia se escuchaba mucho eso, ¿no? Que es un tema de hay que moverse, o sea, está bien como un principio de resiliencia, yo ahí lo tomo, pero no como un principio de tú por encima de los otros. De base educativa. Y es muy chistoso porque luego se quiere combatir el bullying, se quiere promover la convivencia, se quiere promover la comunidad. Entonces es muy contradictorio. Ya desde ahí ves que a veces los fundamentos de las currículas pues son cuestionables, ¿no? Sí. Entonces, a grosso modo, por ahí vamos. Una escuela del modelo Waldorf en un contexto como México, pues es un contexto donde también abre, y yo creo que ya con este contexto de los humanos que estamos formando hoy día. Yo te escuché en algún momento hablar sobre, y esa frase la tengo, aquí la he citado en algún momento cuando decías de, pensemos un poco el contexto actual en el que están creciendo los niños. Y ese contexto actual que están creciendo los niños es con tabletas, con redes sociales, le está generando mucha ansiedad. O sea, qué difícil es ser niños, qué difícil es ser adolescentes en este momento de la humanidad. No, bueno, estamos viendo una crisis muy complicada, ¿no? Estamos viendo momentos muy difíciles para las infancias que creo que ni a ti ni a mí nos tocó, pero lo que están viviendo hoy los niños es realmente fuerte y se tiene que cuestionar, ¿no? Por ejemplo, al ver que... Bueno, me gustaría citar también que la pedagogía Waldorf vamos un poco en contracorriente, en contra de lo que el mundo va ofreciendo, va ofertando, pero sin lugar a dudas merece la pena y es importante no dejarse llevar por la corriente. Y como maestro, como padre, esa es la invitación. No porque 1000 moscas coman lo que comen quiere decir que eso sabe rico, ¿me explico? Sí. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por realmente promover lo que es benéfico para nuestros alumnos y para nuestros hijos. No es fácil. Todos estamos en un intento. Todos estamos en la intención de, porque no es sencillo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, no es posible que hoy en día la modernidad nos habla, o la vanguardia educativa nos hable que pues es con tabletas o con aparatos electrónicos. Ya hay estudios que en Europa hay centros de rehabilitación por los medios electrónicos, internan a los niños. Sabemos que las infancias están viendo cada vez a temprana edad pornografía. Estamos viendo que incluso, imagínate, ahorita venía en camino acá, junto a mí se para un auto y le dan una tableta al niño, ¿no? Pero no solo es darle la tableta al niño, te está negando la capacidad de mirar, de observar, de apreciar lo que está sucediendo. Y la observación es fundamental para todo. Entonces ya desde la oportunidad de mirar el ambiente, el clima, tus sentidos ya no los estás desarrollando. Sabemos que los medios electrónicos causan ansiedad, depresión, baja voluntad. Entonces, ¿qué esperamos para despertar? ¿Y cómo eso se promueve como una vanguardia educativa? Y es que no es digamos, estigmatizar un dispositivo electrónico. Ah, no, claro, el dispositivo ni se mueve, él ni culpa tiene. Exacto, ¿no? Más bien... Es una herramienta. O sea, como herramienta, más bien el tema es ¿qué le estamos imposibilizando a las infancias, a los chicos, a las chicas, o a los niños muy pequeños, cuando en un restaurante, Juan, que ahí lo ves mucho, claro, les dan una tableta para que dejen de estar chingando? Yo lo que digo aquí, festejemos tanto que no estén chingando los niños, que sean latosos. Es algo que estamos también como coartándole a las nuevas generaciones. El que no sean latosos, que no estén dando lata, que no me molesten y más. Bueno, entiendo que el contexto del home office hoy a veces nos rebasa en nuestros hogares, ¿no? Pero ya está normalizado, no pasa nada si alguien te interrumpe en una junta, en una videoconferencia. Pero es un tema donde estamos todos tan ansiosos, el mundo adulto es tan ansioso, tan contenido, que lo que queremos es también que los niños se adulticen muy rápidamente. Sí, claro. Y digo, no es fácil. Yo mismo he estado, no es fácil. Yo tengo un bebé de año y medio
Y de repente digo, no, ya me voy a sacar una caricatura, oye, porque ya fuimos a la plaza, ya corrimos, ya cantamos, ya leímos libros. No es fácil. O sea, me refiero que cuando lo vives, o sea, es fácil decirlo, pero ya en la realidad sí tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque si decidiste hacerlo o paternar, dice Edward Bach que la función paterna es una redención kármica, ¿no? Ser maestro y padre es un oficio, es un trabajo, una profesión de redención kármica. Entonces, pues estás en el intento, estamos en el intento de ir redimiendo nuestras generaciones. Y bueno, merece la pena el dedicar ese tiempo, el dedicar ese espacio. Pero sí, es muy triste porque desde los órganos del ojo se están debilitando, el oído, el tacto, el movimiento. Rudolf Steiner habla que tenemos 12 sentidos a desarrollar y no solamente 5. Entonces ya desde que el aparato electrónico está con el niño, ya por default ya empieza a haber un efecto limitante, ¿no? Ahora, como bien lo mencionas, no es juzgar a la tecnología, porque claro que es una herramienta, pero lo que hay que enseñarle al niño y al joven, al adolescente, al joven, es que nosotros intentamos dominar esa herramienta y no al revés, no que esa herramienta nos domina a nosotros. Y claro que en la pedagogía Waldorf sí hay clases de computación, hay clases de tecnología, pero hasta el 9º grado, hasta tercero de secundaria, ellos entran al taller de cómputo. Antes tienen que desarmar televisiones, licuadoras, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que tengas. Ya lo tienen que desarmar para ver sus procesos mecánicos, eléctricos, para que ellos entren con mayor conciencia. Después empiezan a tomar una máquina de escribir para que vean cuál es el proceso del teclado. ¿Sí me explico? Es una conexión cognitiva. Es la conexión cognitiva de lo que sucede detrás de un teclado. Totalmente. Entonces la idea es que ellos entren con conciencia. La pedagogía Waldorf dice que todo es bueno. Sí. Solamente que hay edades para cada cosa, ¿no? Entonces, claro que sí es una herramienta, pero hoy en día vemos que pues esa herramienta nos está dominando en vez de que nosotros dominemos. Ahora, por ejemplo, los chicos en una escuela Waldorf aprenden a tocar música, aprenden a pintar, teoría del color, aprenden muchas cosas desde muy temprana edad. Entonces, a los chicos de tercero de secundaria o de preparatoria, cuando les das el dispositivo, les das la herramienta, la inteligencia artificial, pues hacen cosas maravillosas porque ellos ya tienen una noción de cómo hacerlo, ya tienen ese conocimiento del color, del sonido, de la imagen, de la vista, del gusto. Entonces, cuando les das la herramienta, toda esa potencia, pues se acrecenta y tienen muchos mayores beneficios. Yo siempre les digo a los padres en las charlas, me lo digo a mí mismo también, ¿qué es importante de un niño de jardín de niños? Que corra, que salte. Hoy en día nos llegan niños a la escuela de jardín de niños, menores de 7 años, y nos dicen, maestro, es que no sé jugar. No saben jugar los niños, ¿no? El jardín de niños tienen que apropiarse de su cuerpo. En el jardín de niños tienen que saber jugar, saber dialogar. Entonces yo siempre les digo, a ver, ¿qué es lo importante con un niño de jardín de niños? Que esté en un aparato electrónico, pues ¿a quién le va a mandar un mail? ¿O va a recibir una carta de la aduana de dónde? ¿O qué? Sí, ¿cuál va a ser el Ese niño tiene que estar jugando, ¿no? Eso déjalo para un joven universitario que está muy bien, pero un niño pequeño tiene que estar apropiándose de su cuerpo. Y luego a los universitarios se les quiere pedir que se apropien de su cuerpo. ¿Sabes? Está un poco al revés. O por ejemplo, en el jardín de niños, cuando juegan libre, porque tenemos como un miedo al juego, ¿no? Decimos, no, es que en Waldorf, en el jardín de niños, solo juegan, ¿no? Hay como una ansiedad de, ¿y qué va a aprender? Exacto. Pero en el juego, Omar, está la fantasía, la imaginación y la creatividad. Esas son las bases del pensamiento. Si tú no dejas que un niño desarrolle esas 3 habilidades, no va a desarrollar una vida intelectual. Por querer madrugar más temprano, no estamos conquistando lo que queremos para nuestros hijos. Entonces, sí hay que darles esa oportunidad. En el juego libre desarrollan el lenguaje, pero cuando tú desarrollas el lenguaje, estás ganando habilidades sociales. Lo que hoy en día más truena en las relaciones no son los aspectos cognitivos ni profesionales, son los aspectos sociales. Sí. Porque creemos que eso ya lo tenemos dado,
Creemos que eso ya lo sabemos. Viene por ser humanos. Viene por paquete y no es cierto. Muchas veces nuestras relaciones truenan, nuestros trabajos truenan. Claro, porque no nos enseñaron a socializar. Y en la antroposofía decimos que el arte social es el más complicado de todos. Por encima de la arquitectura, de la poesía, de la música, el arte social es el más difícil. Entonces, cuando los niños están jugando libre, están socializando, están hablando, bueno, tú eres el capitán del barco y yo soy el marinero, ya están trabajando habilidades sociales. Y un niño Waldorf o un niño que ha estado educándose los primeros 7 años con un aspecto social, va a llegar a la pubertad, a la adolescencia sin ningún tema de bullying. Y lo que hacemos es totalmente al revés. En el jardín de niños los queremos intelectualizar como si fueran carreritas. Sí. También me impresiona porque aprendan a leer lo antes posible. Pero es realmente una aberración. ¿A quién le van a escribir? Sí. Será, y no es como poner un postulado determinante, sino es que nos cuestionemos. ¿Será que mi hijo de jardín de infancia tenga que aprender a leer y escribir a los 4, 5, 6? Y ahorita te explicaré un poco ese proceso. Entonces, sucede un poco lo contrario, porque en el jardín de niños quieren que aprendan a leer y a escribir. Y en la secundaria preparatoria a que socialicen. Sí. ¿Tú crees que un joven de 17 años en plena adolescencia va a poder con todos los cambios que tiene hormonales, sociales, familiares, va a poder conquistar esa habilidad social? No digo que no, claro que el ser humano tiene esa capacidad, pero sería mucho mejor sentar las bases en el jardín de infancia. Y esto nos remite a la fábula de los 3 cerditos y el lobo, ¿no? Y eso es lo que pasa. Suena tan absurda esa fábula que a veces creemos que, claro, es tan lógico, pero lo hacemos todos los días. A nivel educativo, vemos que tenemos una prisa porque ya construyan su casa y ya queremos verla terminada, que hable inglés, francés, portugués, alemán, pero no ponemos las bases. Y cuando ese joven llega a la adolescencia, a la pubertad de adolescencia, a la juventud, todo se desmorona. Y eso lo vemos tiro por viaje. Es mejor empezar la casa por buenos cimientos, con calma, con armonía, con cálculo, con buenos fundamentos, aunque te tardes un poco más, pero sabemos que cuando sople el lobo va a ser mucho más firme. Y no estoy diciendo que un niño de una escuela Waldorf no se vaya a enfrentar a tentaciones, a problemas, a situaciones. Claro que se va a enfrentar, pero hay una gran diferencia. Va a ser más consciente, más resiliente, y va a poder tomar mejores decisiones, definitivamente. Y ese es uno de los grandes retos que se tiene cuando uno toma decisiones en qué es modelo educativo. Bueno, cuando te lo preguntas, porque no todo el mundo nos preguntamos en el modelo educativo. Tenemos la inercia de primaria, secundaria, kinder, o luego prefers o guardería, dependiendo el contexto familiar. Pero a veces mucha gente tomamos decisiones por la escuela más bonita, la más famosa, donde van no sé quién. Y aquí hemos hablado también con otros invitados, otras invitadas sobre, no se trata de ir a socializar a tu escuela, es pensar en, uno, es parte de tu ideología, parte de tu contexto familiar, parte del contexto económico, estás cerca, tienes todo para ir a esa escuela, o si no, encuéntrate otra que te facilite también la vida como padres y como familia. Pero hay muchos cuestionamientos siempre detrás para tomar esta decisión, Juan. Y uno de ellos, cuando ya la vas tomando, también te enfrentas al modelo educativo donde uno crecimos la mayoría con exámenes, con uniformes, con calificaciones. Y creo que el modelo Waldorf rompe con mucho de esto. Totalmente. Y lo reta, y te reta como papá, y te reta como sociedad. Como maestro, como todo. Pero esa es la intención. Si una educación no te reta y no te desafía en tu autoeducación, no es una buena herramienta educativa. Toda educación es autoeducación. Entonces, claro, la escuela Waldorf a todos nos desafía, incluso como maestro. Yo cuando llegué a la escuela Waldorf, yo ya había trabajado en muchas escuelas o en otros modelos, pero cuando yo llego a la pedagogía Waldorf soy desafiado, porque te dicen los directivos o tus mentores, te dicen, bueno, eres maestro, está muy bien, pero ¿sabes cantar? ¿Sabes la escala pentatónica? ¿Sabes el pentagrama? ¿Sabes la teoría del color? ¿Sabes coser? ¿Sabes tejer? ¿Sabes afinar tu voz? ¿Sabes tocar flauta? Y tú, no. Bueno, pues apenas vas empezando. Entonces, cuando tú ya llevas una carrera, en Waldorf te dice, bueno, está muy bien,
pero vas empezando. Y a través del arte te tienes que autoconocer. Entonces la educación Waldorf, el maestro Waldorf o el padre Waldorf, no enseñamos por lo que sabemos, sino por lo que estamos dispuestos a transformarnos. Y eso es lo más importante. Incluso, y los niños son bien perceptivos. Es extraordinariamente sorprendente la sensibilidad que tienen los niños. Porque un niño, cuando tiene un maestro que aunque sepa mucho, no está dispuesto a transformarse, no le siguen. No confían en él. En cambio, cuando ven un maestro que a lo mejor le cuesta trabajo tocar la flauta o le cuesta trabajo entonar la voz o le cuesta trabajo cualquier área, pero está en el intento de autodesafiarse y de mejorar, los niños lo agradecen. Y me pasa, o sea, un niño que ha estado en la escuela Waldorf aprende partituras rapidísimo. Y no estoy diciendo que sea una escuela de música, pero sí el arte es fundamental para cualquier educación. Y ya lo decían los griegos y los renacentistas, ¿no? Pero, por ejemplo, a los maestros muchas veces que fuimos educados con otra corriente educativa, pues te toma una semana, 2 semanas aprenderte la partitura o seguir la partitura. Los niños en 5 minutos lo toman. Es impresionante la habilidad que van desarrollando, ¿no? Entonces, pues a grosso modo es desarrollar no el intelecto del niño, sino desarrollar al niño. Y algo muy interesante, y es cuestionarnos, o sea, el motivo de esta charla es cuestionarnos. La palabra educación viene de educere. Educere quiere decir sacar a la luz. Y lo que vemos hoy en día en casi todo o en mayor porcentaje, no se cumple ese educere, no se cumple ese sacar a la luz. Lo que se cumple es meter a la oscuridad. El sistema, o muchas veces los modelos educativos ven al niño como una vasija vacía. Y lo que hay que hacer es meter. Y la escuela que más meta es la mejor. Sí. No es así la cosa. En el niño ya vienen todos los arquetipos de conocimiento. Lo que hay que hacer como modelo educativo es crearles las condiciones, los ambientes necesarios, provocar la curiosidad, provocar la motivación para que eso salga a la luz, pero de lo que es el niño. Y con esto nos vamos a evitar muchos problemas. También venía escuchando hoy en la mañana que decía un conductor, pues, ¿qué pasa cuando te equivocas de carrera? ¿No? Y en la universidad, la vocación. Pero claro que es un error y es algo a lo que estamos expuestos con un sistema que no te ofrece amplitud. Porque, por ejemplo, un niño en la escuela Waldorf pinta, canta, ve matemáticas, botánica, astronomía, vulcanología, español, lenguaje, ciencias, inglés, construcción de casas, mineralogía, movimiento, esgrima, arquería, una infinidad de cosas que claro, y los niños de una escuela Waldorf, por ejemplo, el grupo que yo tengo, los niños saben muy bien para qué área van. Ya lo saben y están en 6º de primaria, porque claro, la educación les ha permitido probarse y desenvolverse en todas las áreas. Entonces ellos ya saben. Y son 3 cosas que ellos se cuestionan. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Y qué necesita el mundo también? ¿No? Porque no solamente puedes pensar en ti. Sí, pero ¿qué también necesita el mundo? Entonces los niños de una escuela Waldorf, y no solamente estoy hablando de Flor de Lis, sino alrededor del mundo, son niños que ya saben desde muy temprana edad, y los maestros lo vemos también, hacia qué área, y difícilmente se equivocan para qué área quieren cursar. Pero además es un tema donde tú ves el espíritu, el desarrollo de un niño Waldorf, y pareciera que tiene menos ansiedad que otros niños de su generación. O sea, tú ves que sus inquietudes son otras, sus curiosidades. También se vuelven niños curiosos. Claro. Y que se cuestionan, que diario preguntan o se preguntan. Claro. Que eso me parece que lo hace bello. Y al mundo le hace falta más experiencias de lo bello, de lo estético. De lo bello y de lo inocente, de lo bueno también. Es muy diferente. O sea, cuando yo estoy con los niños de la escuela Waldorf, me impactan los niveles de pureza y de inocencia. Y la pedagogía Waldorf trabaja en eso, en cuidar la infancia. Vivimos en un mundo que conscientemente o inconscientemente no queremos niños, ¿no? Tú ves
adultocentrista. Todo 100%. quiere ser adultocentrista. Sí, todo. sí. Hay una prisa porque crezcan. Hay una prisa porque Por sepan. vestirlos como adultos. Claro. De todo, sí. Pero lo que estamos haciendo es que se encarnen, porque bueno, eso es un tema mucho más complicado, pero el proceso de la pedagogía Waldorf es lograr un proceso de encarnación, que si quieres en otro momento podemos entrar en ese tema. Pero vemos que el mundo, como lo concebimos hoy en día, encarna muy rápido a los niños. Entonces ves a un niño con un cuerpo, fíjate lo que pasa hoy en día, un niño con un cuerpo de 10 años, pero con una madurez emocional de 5 y con un intelecto de 18. Sí. Claro que va a entrar en conflictos. Si ya las mismas etapas de la infancia tienen sus crisis, ahora imagínate cuando el mundo te provoca tener un cuerpo de 10, una vida emocional de 3 y un intelecto de 18. Es totalmente dispar. Y lo que hace la pedagogía Waldorf, esto que mencionas, es integrar al niño en su edad biológica, en su intelecto y en su etapa emotiva que corresponda a su edad biológica. Entonces automáticamente el niño se armoniza, el niño tiene menos ansiedad, el niño observa más, el niño se cuestiona más. Entonces, a pesar de que de los 7 a los 14 años no se debe de intelectualizar a un niño, las fuerzas del pensamiento desde la antroposofía llegan de los 14 de los 14 para arriba, son niños que genuinamente son inteligentes, curiosos, preguntones, claro, investigadores. Por naturaleza, porque lo que no debes de matar nunca es esa sed de aprender. Y por mucho madrugar no amanece más temprano. Bueno, a mí me pasó en mi experiencia personal, cuando uno de los motores por fundar esta escuela es porque yo cuando iba en el jardín de niños, en la primaria, en la secundaria, decía, es que esto está muy mal. Desde la arquitectura es muy, muy mala. Desde la preparación de clases, digo, desde mi punto de vista, no quiero generalizar. Y eso fue lo que nos movió a fundar este proyecto. Entonces, nunca debes de matar esa curiosidad por el aprendizaje. Y por querer, yo me acuerdo que entre más temprano quieras enseñarle a leer a un niño, sí, va a aprender y lo va a hacer muy bien, pero va a odiar el conocimiento. Claro. Entonces, tienes que poner una balanza como maestro y como padre. Sí, a lo mejor va a aprender chino mandarín, pero nunca más va a querer aprender nada más en su vida porque ya lo quemaste. Lo obligaste. Claro, lo saturaste. Y un niño de una escuela Waldorf es impresionante porque, bueno, hoy en día ya conocemos y trabajamos, muchos maestros han sido niños Waldorf y de repente ves maestros de 60, 70 años y siguen aprendiendo. Y terminan su formación en un idioma y luego ahora quieren aprender un instrumento. Terminan eso y siempre están aprendiendo. Y eso es algo que es muy valioso y que es como fomentar. Como no solamente es vocación, no solamente se genera la vocación por aprender, sino también es una necesidad de saber, de entender el mundo de una manera más holística. Oye, pero también este modelo, Juan, es un modelo que exige mucha congruencia. Porque para esto, pues ustedes llevan, o sea, los chicos tienen una vez al mes salidas al bosque, tienen viajes en contacto con la naturaleza, que es una metodología que también en algún momento tenían pues una granja o microgranja en pleno centro de la Ciudad de México, que es un reto logístico, regulatorio, de muchas cosas, lo imagino, pero que los niños convivan en su escuela con conejos, con caballos, con borregos y que tengan contacto. O sea, el tema es un tema de consistencias y congruencias que implica también pues muchos retos, ¿no? Para la escuela, para los profesores, para los niños. Bueno, los niños creo que son los que el reto lo viven y lo disfrutan sin darse cuenta, pero los papás también. Claro, claro. Sí, los retos que tenemos como escuela son bastantes, pero cuando hablas de educación no te puedes limitar. No puedes decir, me voy por la fácil, o esto es más sencillo, o esto sé que no les hace tan bien, pero es mucho más cómodo. Cuando hablas de educación tienes que ser generoso, sea como padre o como maestro. Lo debes de intentar. A lo mejor lo logras, a lo mejor no lo logras, pero debe de haber esa intención de generosidad, de decir, aunque me cueste lo que me cueste, sé que esto es sano para los niños. Y sí, claro, o sea, por ejemplo, en el jardín de niños, 2 veces por semana pasan todo el día
en el bosque. Su educación de un niño de jardín de niños es 2 veces por semana, una jornada completa en el bosque. Ahí cantan, hacen manualidades, toman la siesta, leen el cuento. Pero imagínate lo que te da de salud mental, física y emocional estar tu primer septenio en un bosque. Correr, saltar, subir los árboles, jugar con la naturaleza, usar tu imaginación. Porque hoy en día los niños son también muy medidores, ¿no? Y te dicen, ya me aburrí, dame el iPad, ¿no? O dame el aparato. Pero cuando tú ves a los niños en el bosque y ves que no se aburren. Si no encuentran una ramita, encuentran una piña, y si no hacen una casa, hacen una fogata. Digo, imaginan que hacen una fogata. ¿Sabes? O sea, imagínate lo que es crecer tus primeros 7 años de vida, tus recuerdos con tus amigos jugando en un bosque, ver el otoño, ver los colores del invierno, y es muy chistoso porque los niños nos estaban diciendo, maestro, ya estamos, niños de jardín de niños, ya estamos cerca de la Navidad porque ya vi que la Nochebuena empezó a crecer. ¿Sabes? Nos empezamos a armonizar con los ciclos y muchas veces nos dan tanta información en las escuelas, pero no estás armonizado con los ciclos del planeta, con los cambios del planeta. Y no es un tema ecologista, que también es importante, sino es un tema de educación. Toda buena educación tiene que tener contacto con la naturaleza. Entonces sí, la escuela tiene, imagínate llevar a 60 niños en el bosque, en plena Ciudad de México, la logística que es. Y niños chiquitos. Y con lluvia y no fallan. Exacto. Es parte de. Si llueve, te tienes que adaptar. Y claro, llevas tu overol, tu chamarra, tu impermeable, tus botas. Si hace frío también, si hace calor también. ¿Por qué? Porque hay que enseñar a ser resilientes. Hoy en día vemos que los jóvenes, no, porque hay arenita. Ya no me meto al mar porque hay arenita. Dice, si no puedes con la arenita, ¿con qué vas a poder? Sí. ¿No? Entonces, sí es una logística. Los niños de primaria pues van más de 170 niños, ¿no? Pero merece la pena hacer este tipo de actividades porque en verdad los niños crecen con otra conciencia, no solamente intelectual, sino también espiritual. Y es algo que la antroposofía marca mucho. Ojo, no religiosa, no espiritista, pero sí espiritual. Por ejemplo, contemplar un árbol, estar en la naturaleza, acariciar un animal, cosechar una mazorca, eso es una vida espiritual, ¿no? Y vemos que cada vez eso lo va quitando los sistemas educativos. Como que eso no sirve, como que eso es una pérdida de tiempo. Pero dices, ¿cómo es posible? Eso es un arquetipo humano. Yo esta semana, Juan, tuve una conversación con un desayuno con un grupo de empresarios. Unos muy grandes y otros medianos. Pero hablábamos sobre la frustración de contratar a los colaboradores que den el plus que ellos están diciendo. Y todos topaban con lo mismo, o sea, con un tema de no hay iniciativa, trabajan, vienen fastidiados, tienen mala actitud los colaboradores hoy día, las nuevas generaciones están rotas, no sirven para producir. Pero también el cuestionamiento era, ¿y cómo contratas? ¿A quién contratas para esas posiciones? Si alguien hablaba de la experiencia de contrató a alguien que es una directora de una empresa transnacional, que creo que se hace cargo de recursos humanos o de desarrollo, innovación, no sé qué posición, o logística, que era un tema de reto. Y ella estaba formada su formación estaba en lenguas grecorromanas. O sea, humanistas, en una posición, es como había un cruce de cables, porque el tema es, ¿qué persona estás formando hoy? ¿Para qué tipo de formas de producir en el futuro? Y no solamente producir pensando en que la economía y el mundo capitalista, sí, producir lo que vayamos a producir en el futuro. Claro. Y pareciera que cada vez va a estar más, además de las inteligencias artificiales, que esto es inminente, el desarrollo, ¿qué perfil del desarrollo humano vamos a estar formando, que se van a necesitar? Pareciera que todas esas escuelas que tú hablas, yo de repente veo los carteles, las fotos enfrente y son microejecutivos en una computadora. La promesa es esa, tú bien dices, ¿no? Vayan a tal lugar de viaje, sí, pero ¿qué tipo de personas son los papás? A veces me ha tocado a mí ver a unos papás que dicen, oye, ¿de verdad tú le estás pidiendo al niño que aprenda karate para que le pegue a otro? ¿No? ¿O quieres presumir que tu hijo hoy pudo viajar a Alemania, a Estados Unidos, a Europa o a Inglaterra, pero no lo ves siendo un buen chico con el de al lado? Tú no eres buen vecino, tú no eres... O sea, ahí es donde el mundo empieza a descomponerse y me hace mucho más sentido ver que los niños tengan una clase como huerto, como tejido,
Claro, totalmente. Porque podemos mirarlo como que son cosas sencillas o son cosas anticuadas o son cosas del pasado. No quiero que mi hijo se dedique a ese oficio. No es eso y no es por ahí. No, pero imagínate, yo te pongo un ejemplo. O sea, imagínate un niño que en la escuela talla madera. Hay una actividad que se llama, una clase que se llama talla en madera. Y lo que hace esa clase, aparte de ver medidas, simetría, hay algo fundamental que regularmente la educación no se cuestiona. Es el desarrollo de la voluntad. Y es lo que dices, podrás saber mucho, podrás tener muchos títulos, pero no hay ninguna universidad que te va a generar o te va a inspirar a desarrollar tu voluntad. Eso se tiene que hacer en los primeros años de vida. Entonces, obviamente, hay niños, sí, muchos se dedican a ser artistas, otros ebanistas, claro. No es el objetivo formar ebanistas, aunque también, y es una profesión bellísima. Pero si estás enseñándoles a educar su voluntad. Entonces, claro, el niño, maestro, ya me cansé de tallar. Bueno, pues ¿quieres que quede más bonita la madera? ¿Qué quieres? ¿Quieres que huela mejor la madera? ¿Quieres que haya vetas más definidas? Tienes que trabajar y tienes que activar tu voluntad, ¿no? Por ejemplo, o el tejido. Imagínate un niño de primer grado que teje una bufanda. En vez de estar haciendo planas y planas y planas para desarrollar su motricidad fina, tejen. Entonces están tejen una bufanda hermosa que les inspira. Y claro, el niño llega emocionado a casa. Tengo tarea. ¿Cuál es tu tarea? Hacer la bufanda. Y ahí los ves tejiendo en la tarde. Pero imagínate, primero, ¿cómo se siente un niño en su autoestima que dice, yo ya me sé hacer mi ropa? O sea, yo ya me sé hacer una prenda a los 7 años. Imagínate cómo te llena de autoconfianza, de autoestima. Segunda, imagínate la voluntad de estar tejiendo hasta terminar. Y todos los aspectos cognitivos de simetría, de proporción, de color. Entonces, no es que vaya a ser tejedor, o a lo mejor sí. Ve todo el proceso educativo, el sentarse, en estar en silencio, en concentrarse. Hay un proceso cognitivo y educativo grandísimo. Que se dedique a lo que se dedique, claro que va a ser más resiliente ante cualquier situación. ¿Me explico? Porque se está autotrabajando. No está trabajando el conocimiento, él se está autotrabajando. Y es justo lo que mencionas. Hoy en día te enseñan, te dan conocimiento, te dan información, pero no te están formando. Y eso es muy importante. Mi hija está en una universidad de diseño y constantemente me dice, oye, pues paso por el salón de diseño de modas y ves a mis compañeros que están quejándose de por qué tienen que coser. Me dice, eso en la escuela Waldorf nos los quitan en primer grado, ¿no? Entonces dice, ¿cómo es posible que en la universidad se estén quejando o muchas veces los estudiantes se quejan con la dirección, que el maestro es estricto, que el maestro los quiere formar? Pues, ¿qué querían? ¿Qué querían? Si están en un proceso formativo. Entonces, me comenta, eso en la escuela Waldorf, desde primer grado de primaria, sabes que tienes que sentarte bien, tienes que trabajar con constancia, con concentración, desde el primer grado, justamente para que no llegues a la universidad y te estés quejando porque te pusieron a coser si estás en diseño de modas. Pues, ¿qué querías que te pusieran? Claro. Y además el otro reto es cómo los modelos hoy educativos, las universidades están en crisis desde hace años. Yo recuerdo haber dado una conferencia en Perú hace tal vez 8 o 10 años para hablar de la generación centennial, cómo iba llegando, cómo el mundo lo íbamos reconociendo. Y lo hice fue en una universidad de Perú. Y se acercó un par de profesores en ese momento a decirme, esto que estás diciendo no lo entendía, hoy sé, ya me lo tradujiste, cómo son y cómo se comen estos nuevos, ¿no? Esta nueva generación. Y hablaban de la frustración que vivían ellos en el aula. Porque esta generación también es una generación, creo que es la primera generación que va a venir a romper los patrones tradicionales o principalmente a retar las instituciones. Y las instituciones educativas hoy están teniendo problemas para cuando contratan a la generación centennial, los chicos menores de 25 años que no entienden por qué se van, por qué son... Pareciera que los acusamos de ser volubles, pero no es que todos sean volubles, más bien hay un mundo que les heredamos, hay un contexto del mundo que está lleno está devastado en términos de impacto ambiental, de valores, se ha degradado muchas cosas del humano en el planeta y es lo que le hemos heredado a esa generación y las que vienen, ¿no? Pero también detrás de ello hay muy poco tiempo o nos dedicamos muy poco tiempo para también retar cómo queremos educar a estas nuevas generaciones, Juan. Porque no podemos exigirles que se comporten
alguien me dijo una frase, una chica me dijo una frase, chica que está estudiando medicina, una frase, y a mí me hablaba porque yo hablo de generaciones en esas conferencias. Dice, tanto se quejan ustedes, pero ustedes son una generación de cemento y el cemento es rígido. Y con eso, luego tienes toda la razón, porque piensas como cemento, te mueves como cemento y te quejas de nosotros como generación de cristal, que es una cosa que termina polarizando, Juan. Pero no estamos construyendo un mundo donde las instituciones también entiendan cómo vienen las nuevas generaciones y que las instituciones también eduquen a estas nuevas generaciones con las exigencias que tiene el mundo. Que no, hoy yo pongo mucho el ejemplo de cómo un masculino con otro masculino se puede ver en un salón, en el aula, y no estar teniendo esta necesidad de protegerse. O el semáforo. ¿Cómo dejas pasar en el tráfico a una persona sin que te sientas ofendido? O cómo dialogas con esas frustraciones. Igual en la educación. Y esto se transmite a tus hijos, a las generaciones. Y por eso creo que hablar de estos valores predigitales, de comportarte con el otro, ser amable, esta armonización, el concepto de armonización me parece bellísimo de los niños, porque armonizas tu etapa de vida, tu entorno, cómo vives con la naturaleza, cómo vives con la época del año. Contigo mismo, con tus compañeros, con tus materias o con tus clases. Claro, pues sí, mira, como bien lo dijiste, como que tomamos decisiones en el aspecto educativo muy inconscientes, ¿no? Porque el factor social siempre es un factor muy importante, ¿no? Donde vas a una reunión y te dicen, mi hijo ya lee, ya escribe, sabe chino mandarín. Sí. Y tú dices, no, pues el mío también. Pero a veces tomamos a nuestros hijos como monitos de circo. Sí. Ah, pues el mío baila, no, pues el mío canta, no, pues el mío... ¿Sí me explico? Sí, sí. Y no se puede tomar una decisión así, ¿no? O sea, tienes que tomar la mejor decisión pese a lo que diga la sociedad, ¿no? Y en la escuela Waldorf sucede mucho, ¿no? Donde los niños de jardín de niños hasta los 7 años, donde cognitivamente están preparados para recibir información, empiezan a leer y escribir ya hasta los 7 años. Y muchas veces se acercan los papás y nos dicen, oye, mi hijo está contento, veo que mi hijo está más armonizado, mi hijo se mueve más, mi hijo se apropia de su cuerpo, mi hijo lo veo en una paz mental, emocional, va muy bien, estamos encantados con la escuela. Pero fíjate que los vecinos ya saben leer y escribir. Claro, lo que les respondo es, pues trabaja tu autoestima. Claro. El papá. Claro, totalmente. Porque si te mueve lo que el vecino hace para tú tomar las decisiones con tu hijo, pues es muy inconsciente, ¿no? O esto que decimos, nos vamos a la escuela más famosa. ¿No? Y muchas veces ni conoces qué metodología, o llegas y te empiezan a hablar de precios, de costos, o sea, no te dan el fundamento pedagógico. Sí. Te vas a la que va a Raimundo y todo el mundo, y como es la famosa, tú crees que es buena y vas ahí, ¿no? Entonces, esto que mencionas de que a veces los adultos promovemos un mundo donde las nuevas generaciones se están desenvolviendo, pues tiene que ver con esa inconsciencia educativa que tenemos definitivamente que tomarnos un tiempo y decir qué quiero para la educación de mi hijo, ¿no? O sea, como padre, como maestro, tenemos que tener un norte bien claro y no es inconsciente, ¿no? La otra vez iba caminando por la calle. Como te das cuenta, mis sentidos siempre están abiertos, ¿no? Siempre, porque la misma pedagogía Waldorf te enseña que tu vista, tu oído, tu tacto estén en todo. Entonces voy caminando y escucho a unos padres de familia de jardín de niños que traen a los niños caminando y van cuestionándose, ay, ¿de qué va a salir tu hijo? De jardín de niños, 4 o 5 años. No, va a salir de Leonardo da Vinci. Y el tuyo, de Botticelli. Y el tuyo de Rafael. Y yo me pregunto, ¿será que un niño de 4 años sabe quién es Miguel Ángel? ¿Sabe el Renacimiento, qué contexto hay? ¿Sabe quién es Leonardo da Vinci? ¿Será que saben eso? Y me da una sensación como que, claro, o sea, son como, soy un poco radical en ese sentido, pero la sensación es como, tengo a mis hijos que son como monitos que me tienen que agradar a mí. Sí. Esa obra de teatro era para los papás, no para el desarrollo de los niños. ¿Sí me explico? Sí. O sea, hay tanta inconsciencia en la educación, pero y de eso te doy muchos ejemplos. Ahora no estoy diciendo que un modelo sea mejor que otro, sino estoy diciendo que es importante que haya conciencia. O muchas veces hace algo la escuela y preguntas, ok, está muy bien, pero ¿por qué lo haces? Y ya no te saben decir por qué, porque lo hacen todas las escuelas, porque
y ya no hay un argumento, no hay un fundamento. No hay. Muchas veces no hay, ¿no? Un argumento y menos un fundamento, ¿no? Que el fundamento es lo que le da sentido a un modelo. Claro, el argumento es cómo te lo explican y pocas veces se carece de eso. Y pensando en el modelo Baldor, por ejemplo, yo sé que son etapas. Me ha tocado ver las etapas ves que cada ciclo, o más bien un año escolar tiene ciclos o tiene etapas y van cumpliendo, cada uno va incluso alineado con la época del año. Sí. Y cada grado escolar también va viviendo parte de la historia de la humanidad, como se ha dado. Claro, ¿no? Qué buen comentario, qué buena pregunta. Pues mira, dice la antroposofía, la pedagogía Waldorf, que el desarrollo de la humanidad lo podemos encontrar en la vida de un niño o en el desarrollo de un niño, de un ser humano. Y es muy interesante porque cuando vemos niños de 2 años, de 1 año, 2 años, realmente están en la edad de piedra, ¿no? Tú ves un niño desenvolverse y ves que tiene un palito, una piedra, le quitas un juguete y te quiere morder, se te despeina, te quiere atacar. Claro, porque está en la edad de piedra. Ya un niño de 5, de 6 años, podemos ver que está en la edad de los metales, porque este libro puede ser una cocina, un barco, un carro, ya puede transformar la materia, al menos en su imaginación. Sí. Entonces, por ejemplo, un niño de tercero se siente como hebreo, porque a los 9 años hay una crisis a la cual llamamos Rubicón. Y es una crisis existencial porque es la primera vez que ellos caen en cuenta que son una unidad como tal, que forma parte de la unidad que son su familia. Antes de los 9 años, él era como un brazo, una pierna, una oreja de la mamá. ¿Sí me explico? Era la extensión de la familia. Una extensión de la familia. Pero a los 9 años, él cae en cuenta que en algún momento va a morir, que en algún momento se van a morir sus padres. Si me explico, está pasando, él se siente como expulsado del paraíso y él se siente como hebreo y el arquetipo de un 3er grado es el pueblo hebreo. En 4º grado podemos ver que los niños crecen, son más fuertes, su sistema óseo es más robusto, su sistema muscular es mucho más fuerte, son más rebeldes, son más contestones, académicamente tienen un potencial muy grande. Y ahora están atravesando la edad de los nórdicos, de los vikingos. En 5º, muy interesante porque es la primera vez en toda su infancia que alcanzan una proporción áurica, una proporción dorada, donde todo su cuerpo está proporcionado. Su sentimiento y su intelecto es la única vez que están armonizados, porque antes venían de ser más pequeños, las cabezas eran grandes, las extremidades eran más cortas y después, ahora las extremidades van a ser demasiado largas en la adolescencia. Entonces, en el 5º grado, los niños se sienten y viven una etapa griega donde la belleza, la estética, la simetría, la composición. En 6º grado, ahora los niños tienen mucho más curiosidad por saber cómo funciona el mundo, ¿no? Quieren saber cómo funciona la política, el dinero, los gobiernos, los castigos, la ley, cómo se tiene que cumplir, los impuestos. Y ahora se siente como romano, ¿no? El arquetipo es Roma. En 1º de secundaria como navegante, en 8º como renacentista y en 9º revoluciones. Entonces la currícula Waldorf está acompañando el proceso anímico. Entonces, claro, cuando un niño de 6º grado de 12 años le hablas de Julio César, a un niño de 6º grado le hablas sobre los partidos políticos, le hablas sobre la traición, claro que para él se le iluminan los ojos porque eso es lo que está resonando en su alma, ¿me explico? O cuando un chico de 3º de secundaria le presentas al Che Guevara, la Revolución Mexicana, la Revolución Industrial, el ideal, la lucha, se prenden y dicen, sí, maestro, vamos por eso, porque estás acompañando antroposóficamente, con sabiduría. No todo el conocimiento se da en cualquier momento. Hay que ser muy específico. Otra cosa también muy importante, el temperamento. Tú puedes contar una historia. Por ejemplo, contamos... yo ahora estoy con un 6º grado y contábamos una historia de las mujeres sabinas, ¿no? Con la fundación de Roma, Rómulo pues adquiere a todos los bandidos, a todos los ladrones de las colinas y les dice, vénganse a mi ciudad nueva que estoy fundando, porque necesitaba gente para fundar. Entonces toda esa población, en mayor proporción hombres, que eran los que se dedicaban a hacer fechorías, dicen, oye, pero si nos quedamos en tu ciudad, ¿de qué nos sirve si no hay mujeres? Entonces invitan al pueblo de al lado, que eran el pueblo sabino, los invitan a una fiesta. Los invitan a una fiesta y en medio de la fiesta se roban a todas las mujeres, ¿no? Entonces en la clase es muy interesante porque un día
de clase, o sea, un tema, lo dedicas al sentimiento, cuentas una historia. Entonces los niños están así. Imagínate un niño de 12 años donde se roban a las mujeres y las raptan y luchan. Están así. O sea, le estás dando historia de Roma, ¿no? Sí. El segundo día es para trabajar el pensamiento. Chicos, a ver, ¿de qué trató la narración el día de ayer? Porque es bien interesante. El conocimiento se absorbe cuando descansas, no cuando estás ahí, porque el cerebro es un músculo. Es cuando vas al gimnasio, se rompen los músculos y no crece tu músculo ahí, sino cuando duermes y cuando reposa. Es lo mismo. Tú cuentas una historia un día anterior para que haga efecto al siguiente día, para que en el sueño haya un proceso de digestión. Entonces les preguntas ¿de qué trató la narración? En el sueño los niños ya absorbieron en el descanso y les empiezas a preguntar ¿de qué trató? Y es interesante porque en el ser humano tenemos diferentes temperamentos y la pedagogía Waldorf lo sabe. Entonces el melancólico o la niña melancólica dice, no, maestro, yo recuerdo que se robaron a todas las mujeres desde su temperamento, es lo que ella recuerda. El colérico dice, sí, se las robaron porque hacía falta mujeres, ¿no? ¿Sabes? El flemático dice, bueno, pues estaban comiendo muy a gusto y hubo este suceso. Y el sanguíneo dice, sí, hubo mucha guerra y se pelearon y hubo de todo. Cada niño te lo va a decir desde su temperamento. Y la pedagogía Waldorf lo que va a hacer es acompañar tu temperamento, ¿no? Y que te vaya enseñando, o sea, obviamente esto no se lo dices a un niño, pero a través de las dinámicas o de observar al niño, vas ayudándole a que sepa armonizar su temperamento, ¿no? Porque los temperamentos terminan en patologías. Por ejemplo, el temperamento melancólico termina o desemboca, si no es atendido, en la educación. ¿Y qué es lo que sucede? Te hablan de millones de datos, pero nunca te enseñan atender el contigo mismo, ¿no? Sí. O sea, tú no te vas conociendo hasta que ya está tu pareja enfrente y están volando los molcajetes. ¿Sí me explico? Pero es muy interesante porque ya el niño desde pequeño se le va orientando qué hacer, cuáles son las fortalezas de su temperamento, cuáles son sus debilidades. Entonces, por ejemplo, el temperamento melancólico, si no se atiende con educación, termina en depresión, ¿no? Y en paranoia. Un sanguíneo termina en demencia mental. El colérico en violencia y en ira, y el flemático en imbecilidad y desinterés y pereza. Entonces, ¿qué tan importante es educar el temperamento? ¿Sí me explico? O sea, hay fundamentos que tienen que ir primero sobre todas las cosas. Y eso que hemos hablado mucho aquí y cada vez es más pertinente hablarlo, intervenirlo, Juan, porque, o sea, te das cuenta que los problemas sociales en el mundo y en el país están vinculados muchas veces en el manejo de las emociones, y el manejo de las emociones recae en los temperamentos. Total. En la atención de los temperamentos. Y atender los temperamentos es reconocer tu personalidad, es reconocer una gran parte de tu ser que te ayuda a tomar decisiones desde niños hasta la edad adulta. Totalmente, totalmente. Y sobre todo, muchas veces lo que conocemos de educación es que quieren un modelo de persona. Sí. Pero no somos un modelo de persona. Cada quien tiene un destino, un temperamento, una forma de ser. Lo que hace la pedagogía Waldorf es saber qué persona tienes enfrente, qué alumno, qué alma tienes enfrente, y a partir de ahí poder dar las herramientas para que esa alma y ese destino se pueda cumplir y se pueda llevar a cabo. Ahora también como maestro, tengo 2 alumnos muy, muy simpáticos en el salón, los cuales hablan demasiado, son hiperactivos, se suben y se bajan. Pero yo sé que tienen el temperamento sanguíneo. Entonces yo digo, es parte de su naturaleza. Claro que les pongo límites. No quiero decir que hacen lo que quieren, pero en mis adentros sé que tienen el temperamento sanguíneo. Entonces yo ya sé lo que espero. En tu formación ya sabes cómo conducir. Claro. Entonces sé que me espero. Sé que no van a ser los más callados. Sí. Ya eso está fuera de mi expectativa. También tengo algunas alumnas o alumnos que son melancólicos, son silenciosos. Entonces yo sé que no van a ser los más participativos. Tengo que estar sacando información, ¿no? Pero cuando hablan son profundos, ¿no? Lo que el sanguíneo se tardó 1 hora en hablar, me lo dice en una palabra. ¿Sí me entiendes? Entonces cada niño, cada personalidad, cada temperamento tiene algo muy valioso, y como pedagogo o como padre es importante saberlos o intentar orientarlos y que ellos vayan sabiendo qué hacer, reconocer su temperamento. Y muchas veces la educación tradicional lo que quiere hacer es cambiártelo. Si es un niño extrovertido, te mandan a hablar de la escuela. No, oye, fíjate que pasó esto. Dices, claro, hay que poner límites y hay que orientarlo.
pero su naturaleza es más de exhalación. Sí. Muchas veces hay un niño de inhalación, un niño observador, un niño prudente, silencioso, y te lo mandan al psicólogo, ¿no? Oye, no habla, no participa. Claro que no, pues porque su temperamento es melancólico, es más de inhalación. Entonces, muchas veces se dan muchos diagnósticos, se dan muchos, pues sí, se diagnostica hasta se medica, ¿no? Y hasta ya ni hablemos de eso, que de ahí entramos a un universo. Que se estandarizaron hasta la última generación de todos tienen déficit de atención cuando para la pedagogía el TDA no existe. O sea, eso es un diagnóstico que la pedagogía Waldorf no maneja. O sea, cuando hay cuando hay ese famoso TDA es porque no se llevó a la naturaleza, no caminó lo suficiente, no se movió. O sea, todas las burradas que hicimos como adultos, el niño está pagando las consecuencias y todavía lo queremos hacer responsable y lo queremos medicar de todos nuestros errores como padres y como pedagogos. Es que en verdad hay una inconsciencia en la educación. Si te pones a pensar y realmente te pones a observar, quitas la presión social, quitas los prejuicios y más bien sí hay que cuestionarse. Y contemplar mucho a los niños, contemplar a nuestros hijos. Primeramente. Porque tú contemplas, tú ves dónde está, escuchas, ves retroalimentación. En mi experiencia está como el tema de, tengo que ajustar en esto que va para arriba, en esto que va para abajo, cómo le quito, cómo le pongo, cómo le ayudo a controlar, pero al final de cuentas no es controlar mi satisfacción. No es controlar lo que yo creo que es mejor, aunque siempre está presente el que tú quieres algo, tu expectativa, sino más bien es cómo una de las cosas que he aprendido en este modelo es el cómo armonizarlo. Cuando yo entendí la armonización, el valor de la armonización o el beneficio incluso de la armonización en el ser de mi hijo, sí fue cambiando de muchas formas todo, porque es regular los tiempos de sueño, regular los tiempos de diversión, regular tiempos de responsabilidad. De responsabilidad o hasta dónde también yo influyo en la mecánica, en la dinámica, en su ritmo diario, en que si tengo que viajar y se va conmigo, o que si lo veo que no voy, o que si estoy, se nota mucho, y creo que todos lo notamos en esto, que es el temperamento de nuestros hijos, o la manifestación del temperamento, en qué tan armonizado estás o no estás armonizado. Y además otras cosas que yo creo que subrayar del modelo, Juanes, tiene que ver con muchos eventos y experiencias para los niños. Experiencias como ir a acampar con las luciérnagas. Claro. Ir a la naturaleza, ves, y además genera comunidad el modelo Waldorf. Haces propicias, y aún incluso con las diferencias que pueda haber entre las familias, entre los padres, entre la forma de ver el mundo, pero propicias la comunidad, que es parte también del reto que un papá Waldorf debe tener. Nos enfrentamos. Sí, sí. No, claro. Ahora, cuando hablo de la comunidad, no estoy hablando de no tener conflictos, porque los conflictos es la oportunidad de trascender, es la oportunidad de evolucionar. Entonces, está bien que haya conflictos, está bien que haya cierta situación, porque no te estoy diciendo que la pedagogía Waldorf es un Edén donde cantan las golondrinas y hablan las flores. No. Estoy hablando a intentar reeducarnos todos. Entonces, sí, claro, esos momentos donde se promueve la educación social es muy importante, ¿no? Donde los padres convivan, donde cada uno con sus diferentes puntos de vista, sus idiosincrasias, sus formaciones puedan convivir. Entonces, cuando tú ves una comunidad de padres conviviendo con diferentes edades, diferentes religiones, diferentes posiciones socioeconómicas, que eso me gusta mucho de la escuela Waldorf. Porque en la escuela Waldorf encuentras de todo. Encuentras diplomáticos, empresarios, empleados, carpinteros, de todo. Todo. Y el único objetivo que nos une es la salud educativa de nuestros hijos. No hay una moda, ¿sí me explico? Sí. No hay no, me voy a ir con estos que son los cool o estos son los tal. No, si lo que nos importa es que nuestro hijo esté lo mejor posible. Entonces, claro, cuando una vida social se construye en una escuela Waldorf, porque no abrazas al alumno, abrazas al padre, al abuelo, a la abuela. Y yo llegué a la pedagogía Waldorf como padre. Yo estudié
pedagogía, pero cuando mi hija entra a la escuela Waldorf y de repente veo que ella en la hora de la comida nos dice, no, nos vamos a sentar a comer así. No, vamos a decir un verso, vamos a poner los manteles, vamos a poner una flor. Digo, hija, ¿qué te está pasando? Oye, y me empiezo a interesar por la pedagogía y empiezo a estudiar y empiezo a ver todo lo que hay detrás. Y claro, o sea, abraza a toda la comunidad. Y esto que hablas de los campamentos o de las experiencias, la pedagogía Waldorf lo que intenta es educar los sentidos, los 12 sentidos. Entonces, imagínate dos profesionistas. Imagínate que uno aprendió de forma intelectual frente a un pizarrón, que está muy bien, porque las fuerzas de la memoria están muy bien y el intelecto está muy bien. Ahora imagínate un niño que tuvo esas fuerzas de la memoria, de la cognición, pero aparte educó sus sentidos. La vista, el calor, el equilibrio, el movimiento, el oído, el yo ajeno. Imagínate el campo de posibilidades cuando te dediques a lo que te dediques. Imagínate un cirujano que desde pequeño está tejiendo, que está esculpiendo, que está cortando madera, que está tejiendo. Imagínate que se está moviendo, que se apropia de su cuerpo. Que toca un violín, que toca una flauta. Claro, porque un niño Waldorf tiene que saber matemáticas y tiene que saberlas, ¿no? Tiene que saber lenguaje, tiene que saber ciencias, pero aparte le tienes que dar un instrumento y él sabe qué hacer. Le pones colores y sabe pintar, le pones estambre y sabe qué hacer con él, le pones una máquina de coser, sabe. Me encanta estar con los niños Waldorf porque son tan habilidosos, tienen tantas herramientas. Entonces, claro, cuando terminan sus profesiones, pues la verdad es que tienen un mundo mucho más amplio. Y me gustaría dar datos porque suena como muy utópico, ¿no? Pero, por ejemplo, Finlandia, lo que hizo Finlandia es que el 90% de su currícula es Waldorf. O sea, lo que hizo, puso la educación Waldorf al alcance de todos. Y ese es el modelo. Bullicio de Finlandia, el primer país, menos tarea, menos estrés, mayor nivel. Es eso, o sea, Finlandia adoptó y confió en la pedagogía Waldorf y la puso a nivel federal. Y hoy vemos que es el primer lugar. Harvard prefiere niños Waldorf. Cuando les llega un documento o un currículum, un expediente Waldorf, dicen sí. Y que justo esa es la gran pregunta como del millón, Juan, ¿no? Es porque estar en un modelo Waldorf, un modelo no tradicional, es retador, llega a ser disruptivo también para el mundo adulto que espera ver, vas encontrando la referencia. Si tienes un primo, un familiar de la misma edad, pues hay una comparación absurda, pero de vez inevitable. Totalmente. Y después los papás entramos en esta ansiedad también de saber si estás haciendo lo correcto, de tener a tus hijos. Yo en mi experiencia veo, mi termómetro es cómo llega, cómo se prepara mi hijo para llegar a la escuela cada mañana y cómo sale. Y te das cuenta que está bien, está muy bien, que él está a gusto, pero también como padre te cuestionas. Y a mí me ha tocado con su mamá cuestionarme una y otra vez, cada inicio de ciclo escolar o cada fin de ciclo escolar, si continúas o no continúas, porque no escribe, porque lo llevaron a una prueba de medición de habilidades académicas y no tiene esta habilidad desarrollada, ¿no? Pues la pregunta aquí siempre es, bueno, ¿para qué lo quieres formar? A mí, una de mis decisiones por estar en el modelo Waldorf es, aprendí y lo escuché, no sé si lo escuché también tienen mucha formación de escuela para padres, pero yo lo escuché el tema y también lo decidí, extenderle lo más que pueda la etapa de la infancia a mi hijo, para que sea niño hasta donde tenga que ser niño. Y que disfrute de esa parte, no adultizarlo. Esa fue una de mis primeras decisiones. Total. Pero la segunda en este camino, Juan, creo que la pregunta del millón, y a veces todo me lo sigo haciendo, es ¿y cómo son los niños Waldorf cuando dejan de ser niños? ¿Cómo? Porque además una escuela Waldorf, no sé si todas, pero las que yo conozco no forman parte de la SEP. Y ese es un siguiente nervio que te puede meter, porque dices, oye, lo tradicional, ya no soy tradicional, pero bueno, yo sé que si lo meto a la secundaria, pues lo van a recibir o en una escuela de gobierno o cualquiera privada, ¿no? Quieres este brinco. O la prepa, que siempre está este cuestionamiento si sigues o te vas o te quedas. Y si te sigues hasta la prepa, que ya hay hasta prepa Waldorf, la universidad, ¿cómo entras? ¿Cuál es el índice? Este tema de la pregunta es, ¿y cómo son cuando llegan a la universidad? ¿O cómo son si son profesionistas? ¿No? Porque es lo que uno aspira cuando habla de educación. Claro. Bueno, primero,
hay que observar bien. Hay que saber ver o hay que abrir más los ojos. Porque cuando tú miras a un niño de educación Waldorf, cuando ves justamente cómo se prepara para ir a la escuela, cómo organiza su ropa, cómo dobla, cómo prepara el desayuno, cómo hace su tarea y le pone color, se esmera por hacer, no por cumplir, sino porque él mismo dice, quiero dar lo mejor de mí. Ensaya música, repasa el violín. Ya desde ahí observas, dices, algo están haciendo interiormente en mi hijo. Y eso no lo va, es difícil cambiarlo por otra cosa, porque dices que nazca esa inspiración, esa intuición, esa motivación. Yo al menos no lo cambio por nada, por absolutamente nada. Y cuando se hacen estas pruebas cognitivas, ¿no? Esas famosas pruebas cognitivas, hay que saberlas mirar, porque regularmente son niños que todo el día están viendo matemáticas o español, todo el día. Pero cuando tú miras y amplías tu visión, dices, ok, mi hijo tiene los conocimientos fundamentales de matemáticas, de lenguaje y de ciencias, pero aparte sabe hacer muebles, aparte sabe hacer ropa, aparte sabe leer partituras, aparte sabe tocar instrumentos, aparte sabe controlar su voz, aparte domina su cuerpo, aparte sabe estar en comunidad, aparte le gusta cocinar, aparte sabe cómo extraer el maíz. ¿Sí me explico? O sea, cuando aprecia la naturaleza. Aprecia la naturaleza, la respeta, se sabe dirigir a un alumno. Me impacta cómo llegan los maestros Waldorf y siempre con mucha reverencia. Maestro. Y a veces me pongo así como, ¿seré digno de que estos niños me llamen maestro y esta reverencia? Y te pone a trabajar en tus niveles de dignidad, ¿no? Entonces, cuando tú abres la cámara o tu visión y ves todo lo que ha ganado tu hijo, que no nada más es el dato. Porque cuántas veces hemos visto, ¿no? Lo que estamos platicando. Hoy en día se están matando en las universidades. Ya casi van a ser profesionistas. Se están matando. Sí. Entonces dices, ¿vale la pena? ¿Vale? O sea, realmente se están... Entonces es abrir la visión, ¿no? Otro aspecto también muy importante a revisar es los niños, cuando me hacen esta pregunta a los padres, porque me la hacen muy continuamente, les digo, no, los niños Waldorf no se adaptan al mundo. Y ahí se espantan y dicen, ¿cómo? Lo voy a sacar hoy mismo lo saco del... Y le digo, pero agradece que no se adapten. ¿Para qué queremos otro más en este sistema podrido? O sea, esa es tu aspiración como padre realmente, sí. que se acostumbre a lo podrido. No, bueno, pues está complicado, ¿no? Entonces la pregunta en conciso, la respuesta en conciso es, cuando los niños Waldorf salen a la universidad, mira, son jóvenes que son primeramente apreciados por todos los maestros. Son los consentidos de los maestros. ¿Por qué? Porque son los únicos que no tienen los pies arriba de la mesa. Son los únicos que no están con el cigarrillo por la ventana. Son los únicos que no están en el celular. Son los únicos que no interrumpen la clase. Y como maestro, eso siempre lo agradeces. Dices, oye, ¿y este niño de qué escuela viene? De un Waldorf. Claro, ya los maestros los reconocen. Son los que entregan sus trabajos y dan el extra, dan el plus. Si tienen que hacer una exposición, la hacen en arcilla o la hacen en madera. ¿Sí me explico? O componen una pieza musical, dan el plus, no se quedan en la lámina, ¿no? Entonces, primero los maestros los adoran, ¿no? Porque son niños respetuosos, son niños conscientes. De entrada. Luego empiezan a destacar porque hay un proyecto. Necesitamos hacer una obra de teatro. Yo sé hacer vestuarios. Yo sé hacer el mobiliario. Bueno, oiga, necesitamos hacer un proyecto para recaudar fondos. Yo toco el violín, la flauta alto, la flauta dulce, sé leer partituras. Yo armo la orquesta. ¿Sí me explico? Empiezan a ser útiles para la vida, porque de eso está lleno. O sea, de gente que sabe mucho, pero que hace poco. Sí. ¿No? Entonces empiezan a ser muy útiles y empiezan a destacar. Rápidamente aprenden los conceptos porque han estado toda su infancia. Algo que es importante a mencionar es que de los 14 a los 21 años es la etapa donde las fuerzas del pensamiento llegan. Antes no están habitadas en el ser humano. Entonces imagínate un niño que estuvo trabajando sobre su salud física, emocional y mental, y ese niño que estuvo bien cuidado. O sea, es como la casa de los 3 sorditos. Imagínate una casa que tiene buenos cimientos. Sí. Le puedes poner 2, 3, 4, 5, 6, 10 pisos, los que quieran. Entonces, cuando llegan a la universidad, son chicos que
aprenden rapidísimo. Son niños que comprenden, no solo que lo memorizan, lo comprenden, lo cuestionan y hasta lo pueden llegar a cambiar, ¿no? Entonces, son niños que empiezan a darse cuenta que el mundo no está tan bien y que algo tienen que hacer. Ojo, también son bien respetuosos, porque no te estoy diciendo que van a hacer una huelga roja con negro afuera de la universidad, sino en el equilibrio. Son niños que son respetuosos, jóvenes, que son amables, que respetan la autoridad, pero dicen, tenemos que cambiar el rumbo de esto, porque si no lo hacemos, vamos todos, no solamente nosotros, sino todas las generaciones. Entonces, en concreto, a mí me pasó con mi hija. Tengo una hija de 21 años y en la pandemia ella decidió irse a Nayarit a estudiar, ¿no? Habló con nosotros, nos dijo, miren, yo la verdad no voy a estar pegada en una computadora 8 horas, porque eran 8 horas de la jornada de prepa escolar y luego otras 5 o 6 de tarea. Me dices que esto no es vida, o sea, esto es... ¿Sí me entiendes? Ya desde ahí dices... Es un buen punto y es un buen fundamento. Entonces nosotros vivíamos en Nayarit, la mandamos allá a la costa a vivir con algunos familiares. Y en la escuela, ella se enfrenta con que diario comían 300, 400 jóvenes en platos desechables. Plato, tenedor, vaso y cuchara. Y ella le cuestionaba a los directivos, pidió una cita y les dijo, oye, ¿cómo es posible que diario ocupamos más de 1,400 productos de plásticos diariamente? Multiplícalo. No es posible. Y lo que le respondían es, ¿cómo crees que los jóvenes van a lavar su plato? Y ella les decía, oye, desde el jardín de niños yo lavo mi plato. Claro. O sea, si un joven de preparatoria no puede lavar su plato, ¿qué va a poder hacer? Y más allá de qué va a poder hacer, date cuenta que el método educativo fracasó. O sea, si a los 18, 19 años el joven no puede lavar un plato, ha fracasado el sistema educativo. Y déjame agregarle algo a lo que tú hemos venido conversando sobre el modelo Baldor. La voluntad. Totalmente. Se trabaja la voluntad de los niños. Totalmente. Entonces ella decía, y metió una carta, metió un escrito, obviamente por los medios que tenían que ser, con mucho respeto. Y no te estoy hablando solamente de mi hija, porque no me quiero hacer como el papá gallo, no va por ahí, sino cualquier experiencia de un padre. Bueno, tú sabes, ¿no? La capacidad que tienen los niños Waldorf. O sea, tú lo has vivido. Mete un escrito y logran cambiar eso. Otro aspecto que ella se enfrentó fue que los directivos les pedían que las niñas llevaran solamente falda. Y les dice, bueno, pero ¿por qué solamente las niñas vamos a llevar falda? O sea, si pones que no se puede llevar falda, entonces ¿por qué la secretaria la lleva? ¿Por qué la secretaria no la lleva? ¿Por qué la directora no la lleva? Ok, si es parejo, es parejo. O sea, la regla, ¿no? Claro. ¿Y por qué no nos permiten traer short o pantalón como a los varones, no? No, pues casi la matan en la preparación. Los directivos ya estaban así. Pero eso es lo que queremos incentivar en un universitario, en un profesionista, que salgan al mundo, claro, y no que se adapten como borregos y decir, esto está bien, esto es lo normal y esto está perfecto. Ahora, también son muy exitosos porque se dan cuenta. O sea, te puedo hablar 1000 casos. O sea, hay una niña que terminó ginecología. Entonces ella en Colombia, una niña Waldorf, y propuso un hospital donde es un espacio de alumbramiento donde los espacios fueran amigables, fueran cálidos, se comprendiera el espacio de la mujer. Y ella es ginecóloga. Y ahorita su centro está repleto, porque claro, ellos tienen mucha visión de lo que le falta al mundo. O por ejemplo, chicos de universidad me dicen, muchas veces mi hija o sus amigos me dicen, es que se ve a leguas que el maestro no preparó su clase. El maestro no está dominando su clase y no nos importa que no lo domine, pero entonces que sea honesto, porque se las da de que es el experto cuando no lo es. Y no hay cosa que les pueda perturbar más a los jóvenes que esa actitud. Que esa incongruencia. Totalmente. Entonces, claro, un niño Waldorf se da cuenta que el maestro preparó, porque los maestros pintan, tocan, cantan. Y no te digo que seamos los supermaestros, pero si hay un esfuerzo extra, hay un plus. Entonces ya desde muy temprana edad los chicos ya distinguen la diferencia, aprenden a tener criterio, discernimiento, y eso es fundamental. Entonces, ¿cuál es la respuesta en concreto? No se adaptan, pero son muy exitosos. Y sobre todo que no son son bien sencillos, no son ostentosos. Cuando tú platicas con un adulto que fue niño Waldorf, son tan sencillos, son tan ecuánimes, son tan equilibrados, nunca son pretenciosos o decir yo soy mejor que el otro, súper armonizados, impresionantes. Son una calidad de seres humanos, aparte de ser
muy buenos profesionistas, son extraordinarios seres humanos que quisieras estar cerca de ellos mucho tiempo por cómo platican, lo que dices, no compiten, comparten. ¿Sí me explico? O sea, todo su ambiente que se genera es extraordinario y realmente vale mucho la pena. O sea, yo como padre tengo una hija de 21, otra de 14. Para nada me arrepiento. Digo, ojalá haya más escuelas Waldorf, haya más niños en las escuelas Waldorf, porque en verdad tienen sus problemas, tienen sus complicaciones, pero sí lo superan de otra forma, miran al ser humano con más compasión, con más comprensión. Y eso en verdad, Omar, y lo sabemos, es lo que necesita el mundo. No necesita más pero si ya llevamos miles de años viendo que el sistema educativo a dónde nos lleva, es que ni siquiera ya no hay punto de comparación. No, ya es una competencia sin tregua. El mundo es una competencia sin tregua. Y yo creo que también, Juan, creo que te puedo decir yo como papá de escuela Waldorf, aprendes a vivir constantemente con preguntas que amaneces con un cuestionamiento que no te esperas. Y eso es algo que te dice, órale, pues, ¿de dónde llegó? O sea, voy despertando y te lo dejan. Yo tengo una pregunta del día de hoy que me dio vueltas y preguntas que me ha hecho mi hijo constante, o sea, y que me siguen dando vueltas. ¿Por qué me lo preguntó? O sea, ¿cómo es que me pregunta esto? Y es una pregunta muy sencilla, bien elaborada, pero que te hace dar lo mejor de ti para poder explicar esa pregunta, ¿no? Incluso hoy fue una pregunta, hoy que recogió a mi hijo y platicamos siempre cómo te va a tus clases, qué hiciste, cuéntame qué clase tuviste, qué viviste, qué fue lo más divertido. Siempre pregunto eso. Y después me dijo, papá, ¿te acuerdas que hoy te pregunté? Y en la mañana me preguntó hoy, oye, papá, ¿de dónde somos nosotros? ¿Cuál es el origen de nuestra familia? Y dije, ¿por qué? ¿Qué quieres saber o qué? Y dije, bueno, yo nací estoy chilanguísimo, nací aquí, pero tus abuelos, uno nació en el norte y otro en el Bajío. ¿Y por qué o qué? Dice, no, pues porque una maestra me preguntó por qué me sabía, el otro estábamos en una clase de pintura y la maestra de pintura me preguntó, ¿por qué estás cantando La Bruja? Y dijo, pues porque la he escuchado desde siempre, y pues cantamos, escuchamos música. Y ella le dijo, es porque yo soy de Veracruz y ahí la sabemos todos los de Veracruz. ¿Tu familia es de Veracruz? ¿Tú eres de Veracruz? No, entonces le cuestionó, ese cuestionamiento le cuestionó su identidad, le cuestionó su origen, y me lo cuestionó sin cuestionar, sino como de, esta parte, a ver, dame más, dime más quién soy. Claro. Entonces y después en la tarde me volvió a decir, es que de aquí, a mí me gusta, la canto y la canta y va cantando esa canción como muchas otras. Y es parte de este tema de cuidar como, o sea, y no es compararlo, pero no canta Bad Bunny, aunque yo sí lo canto, ¿no? Yo creo que canto yo más Bad Bunny que él. Y lo he explicado por qué me gusta Bad Bunny o este último disco. Y que tiene origen también, es como tiene mucha ancestralidad, su disco me gusta ese mucho. Pero es un tema donde él explica por qué es como es y por qué se vuelve. Y también creo, y yo te puedo decir que mi hijo es un orgulloso de ser como es. Claro. Que es otra cosa que también, oye, qué fregón que él se siente orgulloso. Autenticidad. De ser auténtico, ser lo único que él está reconociendo que es único. Claro. Y eso creo que también es uno de los grandes valores o de las grandes cosas que yo quiero aportarle a mi hijo, el dejarle ser auténtico y que se vuelva el único que él quiera ser y como quiera ser. Totalmente. Y esto que mencionabas, por ejemplo, del uniforme, ¿no? Sí. La idea no es que vayan con una sola forma, ¿no? Porque no es la idea que todos vayan de la misma forma, porque ya automáticamente estás, pues, limitando. El origen del uniforme es estamental, claro. Es de generar la estadística que todos se parezcan porque no tenemos control de la humanidad. Totalmente. Entonces, por un lado, no tenemos uniforme, pero hay un protocolo de vestimenta también, ¿no? Donde, claro que los niños no pueden ir con el artista de rock and roll desangrándose y la guitarra pegándole en la cabeza, o el equipo de fútbol, o imágenes porque lo que vemos hoy en día en la infancia es que hay una sobreestimulación. O sea, que si me dices qué está pasando hoy en día con la infancia, la juventud, hay una sobreestimulación que ni tú ni yo nos imaginamos lo que ha de ser crecer en esos ambientes, porque no lo vivimos nosotros. Era la televisión y ya era... Y eran referencias, ¿no? O sea, eran como, yo me acuerdo de haber visto esto. Hoy no para el bombardeo. Entonces, cuando tú le das al niño
estas ciertas reglas de vestimenta, es impresionante cómo sus niveles de ansiedad, de calma, de observación bajan. Cuando ves el salón, ¿no? Donde todos van con su autenticidad y su estilo, porque todos lo tienen, pero no hay sobreestimulación de lentejuelas, colores, imágenes desagradables, marcas deportivas. Cuando tú ves eso, se baja el nivel de ansiedad, el nivel de estrés, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente pasas un fin de semana en el campo maravilloso y llegas a la ciudad y empiezas a ver los espectaculares y dices, no me había dado cuenta cuánto ruido me hacen hasta que sales, Entonces te doy un ejemplo muy claro de cómo no hay uniforme, pero sí deben de ir desarrollando el criterio, ¿no? Porque claro, cuando les pones uniforme ya no te peleas como escuela, dices, estoy viendo de una sola forma, pero matas la autenticidad. Sí. El punto es que aprendan a autorregularse. No es que tú como escuela los regules, ¿sí me entiendes? Como ese es el uniforme y si no, no entras. No es la idea, sino es enseñarles a decir, a ver, hoy es día martes, me toca ir a la escuela. Voy a ir a la escuela, hay maestros, hay respeto, hay compañeros. Me voy con la ropa, me voy a mover, me voy con ropa apropiada, ¿no? Entonces ahí el niño empieza a autorregularse. Bien, no hay un uniforme, pero tiene que ir desarrollando el criterio de cómo vestirse. Se va autorregulando. Y en verdad los niños van aprendiendo sobre la estética, la combinación de colores. Empiezan a entrar hasta en armonía en la vestimenta. Y además yo le agregaría que también es las responsabilidades en ello. En responder a la regla, como dice el modelo Baldor, a la autoridad amada, ¿no? Que es cómo respetas, cómo reconoces. Pero también el tema, por ejemplo, en el código de vestido de la escuela, que no es solamente un código de vestir, vete casual, vete formal, vete uniformado, no vete uniformado. A mí me gusta cuando yo leo un comunicado que me dicen, ¿por qué no llevar el ruido en los niños, ¿no? Que su escuela sea un espacio de armonización, que el ruido se quede fuera de la escuela y que adentro se escuchen, se vean, se despierte la sensibilidad del niño. Eso a mí me parece que son de estas grandes oportunidades que tenemos o que se tiene para poder pues transformar la vida de los infantes o permitirles que te veas distinto. Es como, acá decir, cuando estás en silencio o cuando, a mí me gusta meditar, cuando meditas, pues te vas conociendo más. Total. Y cuando a los niños les das la posibilidad de tener a un lado, dejar a un lado los estímulos que estás rodeado. Hoy, si no me recuerdo, en pandemia se hablaba que nos enfrentamos a 2,000 estímulos por minuto. Es demasiado. Y eso, si volteas a ver, hay estímulos por todos lados. Ya, a veces ya ni los reconoces. Pero es un tema donde hoy, eso me encanta a mí cuando dices, oye, por esto es la justificación. Y yo me he encontrado que en el grupo de mi hijo, a algunos papás les costaba trabajo el que la marca no llegara porque es muy futbolista. Está bien, pero acá no. ¿No? Es esta parte de regular o eres muy no sé qué. El ruido también está en uno, en el mundo adulto, en el mundo del papá. Claro. Y si te das cuenta, pues, cómo los detalles influyen, ¿no? Y cuando te das cuenta y abres el abanico de todo lo que es educación, claro que se vuelve menos cómodo, se vuelve más confrontativo, sí, pero merece la pena porque vas viendo a los niños cómo van creciendo y cómo los adultos somos los responsables de cuidar sus entornos, pero vas viendo que tiene resultados y que merece mucho la pena irlos llevando y cuidar cada uno de los detalles. Yo de broma les digo, chicos, imagínense que yo me vengo en patines a dar la clase. Me dirían, maestro, oiga, ya quítese eso, ¿no? Sí. Entonces, es justamente saber que se ubiquen. O sea, creo que todo está muy bien y creo que la gama de posibilidades que ofrece el mundo está muy bien. Pero lo que debemos de incentivar como maestros o como padres es ubicarlos. Todo está muy bien, pero ubícate. ¿A dónde vas? ¿Con qué personas vas? Ahora no se trata de ser otra persona, pero con tu mismo estilo estar ubicados. Y como les digo, no vas a ir a la clase de natación con patines. O sea, sí, pues no, es lo mismo. Vas a la escuela, no vienes con un topcito aquí o no vienes con la camiseta de Cristiano Ronaldo, que tú no eres Cristiano Ronaldo, tú eres José o Pedro y eso valóralo, ¿no? Ya desde esa idea, decir, yo no soy otra persona, yo soy quien soy y lo valoro. No alabo al... O sea, ya desde ahí es un proceso educativo, ¿no? Totalmente. Y es retador. Juan,
contento, satisfecho, agradecido estoy con esta conversación, porque es esa conversación que yo creo que muchos de los papás, Baldor, también quisiéramos tener este one on one con tiempo, con no tanto caos a veces que llegan a ser los contextos escolares, ¿no? Pero yo creo que este es un tema también donde reafirma cosas el aprendizaje y seguramente, Juan, y así pasa con la audiencia que tiene hoy Cavernícolas, pues es voltear a ver, y a mí me han preguntado mucho, ¿y cómo es esto que yo tiro aquí como pistas o dejo aquí parte de mi experiencia con hijo? Es compartir y explicar más lo que yo antes de estar a Baldor no entendía, y esto de ir a ser papá Baldor pues también implica ir a la escuela de papás para Baldor, ¿no? O sea, tiene sesiones de clases, una vez al mes, y vas, a veces puedes ir, a veces no puedes ir, pero te va dando la formación de por qué, por ejemplo, el no ruido con los uniformes o con la vestimenta, o por qué estos códigos, o por qué a mí me tocó el año pasado trabajar madera. Después de trabajar, irme a tallar madera, y no llegaban todos los papás, y me tocó tallar más madera, imprimir, hacer serigrafía, trabajar, tener la voluntad. Y también yo recuerdo en esa sesión que teníamos éramos cuatro solitarios papás de 20, tallando madera. Nos tocó tallar madera para hacer el disco que iban a hacer, porque les tocó el año pasado ir a las Olimpiadas, al pentatlón griego, que es una cosa, para mí, una de las mejores experiencias que me tocó vivir hasta ahora en Baldor es presenciar el pentatlón griego. Niños de todas las escuelas Baldor a nivel nacional yendo a una semana de campamento, practicando las 5 disciplinas. Y una de ellas era lanzamiento de disco. Y era el disco de madera, lanzamiento de jabalina, atletismo, lucha, ¿no? Lucha. Y es una lucha que además, cuando a mí me tocó verlo desde la grada, con los niños una semana lejos del hogar, con otros niños, híjole, ¿qué va a pasar? Tú los veías armoniosos. O sea, esta experiencia de ellos y de nosotros viendo que todo estaba armonizado, luchaban sin hacerse daño, luchaban con su mejor esfuerzo, con respeto, nadie corría para ganarle al otro y dejarlo atrás. Los papás hubo un papá en la grada que sí le gritaba a su hijo con mucha emoción: corre, sí puedes, más grande, más fuerte. Y todo el mundo así lo volteaba como el raro, ¿no? Así de, claro, no eres, aquí no vas a encontrar al mejor. O sea, claro, déjalo que experimente la vida con el otro. Esa para mí es la mejor experiencia que me ha tocado vivir con el modelo Baldor. Ver que no sé cuántos eran, 200 niños, 300 niños, no sé cuántos, vivían en un entorno donde se reconocían, había hermandad, competían sin competir, pues era convivir entre ellos, aprenderse, y ver que lo hacían con un pentatlón antiguo, claro, con 5 disciplinas, además el vestimenta, los códigos. Y me tocó a mí pues ir a tallar madera para hacer ¿No discos. te sentiste contento de tallar madera? No, eso. Totalmente. Y los papás que estábamos, esos 4 papás que estábamos ahí, uno se enojó porque nos dejaron solos, ¿no? Pero uno decía, oye, nunca me hubiera imaginado que se siente bien, que estás bien cuando te enfocas en una actividad como tallar madera, es terapéutico, ¿no? Y entonces lo disfrutábamos, platicábamos. Ahora, imagínate que todo el día están en un proceso terapéutico. Sí, niños. A pesar de que, a pesar de que es educativo, o no a pesar, sino que paralelamente que es educativo, es terapéutico. Claro. Y así era como en la antigua Grecia. Hoy en día lo que vivimos es una locura, ¿no? Porque hoy en día vas a la escuela y luego tienes que ir al doctor para que te cure lo de la escuela, y luego tienes que ir con otro especialista de lo que te hizo el médico. ¿Sí me entiendes? Sí. Toda una cadena. Tengo un amigo médico que me dice: dime qué padeces y te diré de qué colegio vienes, ¿no? Pues de los niveles de estrés, de gastritis, de ansiedad. Y nos pone a preguntar, ¿y merece la pena eso? O sea, imagínate un doctor súper nombrado, pero ya enfermo, nervioso, ansioso. Pues no va por ahí. No, o queriendo solamente hacer dinero, ¿no? O sea, y acaba de pasar también la muerte de una niña de 14 años por cirugía estética a manos de su mamá y de la pareja de su mamá. O sea, un médico estético o un
cuate que dice que era médico estético y operó a su hijastra y murió en el quirófano. O sea, ¿con qué sentido, no? Por eso creo, Juan, que así como el modelo Baldor, ¿no? Cavernícolas, lo que buscamos es mejorar la experiencia del ser humano paternando. Ese es el propósito que tenemos. ¿Qué pasa si entre más escuchamos esto? Y si cuestionarnos es abrir al cuestionamiento, a la reflexión simplemente, y a partir de ahí pues vamos a ir llegando a los lugares más indicados para lo que cada quien crea. Totalmente. Gracias, Juan. No, pues un gusto, Omar. Y bueno, pues no habíamos tenido otra charla con otro padre porque nadie lo había pedido, ¿no? Me encanta charlar de pedagogía Baldor. Entonces, ha sido un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Y bueno, esperamos que sirvan de algo estas palabras para poder dar un mejor ambiente en las infancias que en verdad la están viviendo muy, pero muy complicada. Así es. Gracias, Juan, por estar acá. Gracias por venir con nosotros. Omar. Cavernícolas. Las infancias la están pasando mal, lo sabemos, lo vemos todos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para educar, para paternar, para acompañarnos como familia alrededor de la educación? ¿Cuáles son nuestros valores? Nos quejamos del mundo que vivimos, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo, cavernícolas, para que ese mundo se transforme? Eso y muchas otras cosas más hoy salieron en esta cueva. Gracias por seguirnos. Y si tú sabes que que escuchaste hoy aquí, esto que vieron, le puede hacer sentido a alguien que está tomando una decisión sobre el modelo educativo o sobre la forma en cómo están paternando, inculcando sus valores, no dudes en compartirlo, porque eso tanto a ustedes como a nosotros nos es de mucha utilidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, no olviden suscribirse en YouTube, como nos ven, como Cavernícolas Podcast. Si quieren conocer a Juan, nuestro invitado, si quieren ver las expresiones, lo que viene aquí, lo que se habló, los gestos, ahí nos pueden ver. ¿Los quieren escuchar? Los acompañamos en el transporte público, mientras se bañan o en su carro, en el tráfico. Espero que estén aquí, igual que yo, con el corazón lleno, con las ganas de seguir haciendo cavernícolas y este tipo de conversaciones. Les agradezco sus comentarios, les agradezco sus recomendaciones. Gracias a esta audiencia que va creciendo, gracias a todos los papás y las mamás que también comunican que las conversaciones que escuchan aquí les están resonando. Y si les resuena, estamos cumpliendo nosotros como cavernícolas la misión de mejorar la experiencia de paternaje. Y lo que me resta es decirles gracias. Soy Omar Estrada. Nos vemos en el próximo episodio y ¡uga, uga! Mouse Studio presenta Uga, uga.